And her goal is not in her. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciones, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a comenzar a ver algunos métodos específicos para entender cómo se realizan algunas integrales con expresiones algebraicas un poco más complejas. Este método que vamos a ver hoy es el más simple de todos y se basa más que todo en las derivadas en sí. Entonces, más que todo porque se basa en contraposición del método de la regla de la cadena que se usa en un cálculo diferencial. Entonces, como los que ya saben este cálculo, cuando yo necesito encontrar la derivada con respecto a mi función, puede ser de x, y yo tengo una función f que contiene o depende de otra función, por ejemplo g de x. Entonces, yo para hallar esa diferencial, lo que hago es aplicar regla de la cadena que se basa en derivarlo de afuera, o sea, sería f', mantengo el g de x, y a esto le multiplico la derivada de lo de adentro, que es g' de x. Entonces, para los que aún no entiendan bien el cálculo diferencial, cómo aplicar esta regla de la cadena, tampoco es muy necesario, yo voy a intentar explicarlo de la mejor manera, pero si tú quieres que Revoluciencia haga en paralelo un curso de cálculo diferencial, pues nos lo puedes dejar en comentarios o apoyar ese video con un like. Bueno, entonces volviendo al tema, aquí lo que nos vamos a basar a hacer es cómo encontrar la integral de esto. Entonces, nos piden que encontremos la integral de f' de g de x por g' de x. Eso por el diferencial, ¿no? Listo. Entonces, estos ejercicios se basan más que todo en encontrar quién es g de x. Entonces, yo tengo que encontrar una función, cualquiera que sea, puede ser logarítmica, trigonométrica, un Euler elevado a una función, cualquiera que sea, y mirar si yo tengo su derivada. ¿Listo? Entonces, sí es bueno que tengamos algunos fundamentos de por lo menos algunas derivadas sencillas y directas, ¿no? Entonces, una vez yo ubique g de x, voy a aplicar algo que se llama sustitución o cambio de variable. Entonces, usualmente se usa la u, y yo a u le voy a asignar g de x. Entonces, yo donde vea mi g de x voy a poner una u. Y por otro lado, voy a derivar. Necesito encontrar quién es du. Entonces, si yo aplico du, pues esto simplemente es igual a g' de x por dx. Como podemos ver, yo aquí tengo g de x. Esto se cambiaría por una u. Pero por otro lado, du equivale a g' de x y a dx. Esta es la función principal de este método. Hacer que esto se me vaya, se me convierta simplemente en el diferencial de u, y que f' solo me quede en función de mi variable de sustitución, o sea u. De esta manera, si yo intercambio estas cosas, pues me quedará la integral de f' de u por du. Como podemos ver, aquí cambiamos el g de x por mi u y g' de x por dx por la diferencial de u. Entonces, este ejercicio ya se basaría simplemente en aplicar, por ejemplo, polinomios o expresiones bastante sencillas. Entonces, el resultado de esto va a ser f mayor de u más e. Y simplemente lo que yo debo hacer es reemplazar lo que yo cambié. Entonces, u, donde tengo mi u, pues ya voy a poner mi g de x. Entonces, esto lo voy a expresar como f mayor que depende de g de x. De esa manera mantengo mi variable y encuentro el resultado que yo deseo. Entonces, esa es una explicación un poco breve de lo que vamos a hacer. Vamos a realizar un ejemplo bastante simple y los próximos videos van a ser de algunos ejemplos en los cuales se va a ir graduando un poco la dificultad para que quede un poco más claro. Bueno, entonces como ejemplo nos piden que calculemos la integral de 2x factor de x al cuadrado más 1
al cuadrado. Entonces, como podemos ver aquí, sí que se vuelve un poco más tedioso, por ejemplo, realizar todo este trinomio cuadrado perfecto, posteriormente multiplicarlo por 2x. Entonces vamos a aplicar nuestro método. Vamos a recordar que se pone como f', que depende de g de x, y va multiplicado por g' de x. Entonces aquí no vamos a tener implícitamente f'. Yo, para entender un poco mejor, y veo que a muchas personas sí les ha servido, es ver f' como un polinomio. Entonces f' es decir que va a ser cualquier función polinómica, porque por ejemplo cuando yo tengo un seno de algo, un coseno de algo, el logaritmo natural de algo, entonces es mucho más fácil decir que es la f', porque está explícitamente. En estos casos pues no sabemos, entonces solo vamos a mirar cuál es g de x y g' de x. Como nos podemos dar cuenta aquí, x cuadrado más 1, pues es su derivada es 2x. Para el que no lo tenga claro, ahorita vamos a hacer una verificación. Entonces ya yo voy a decir que esto es mi g de x y esto equivale a g' de x. ¿Listo? Entonces aquí no importa dónde esté g' de x, porque como ustedes saben pues es una multiplicación. Indiferentemente de que esté aquí o donde está, pues va siempre multiplicado a de x. Entonces yo voy a hacer un cambio de variable, la asigno a u, g de x, como ya dijimos, o sea, x cuadrado más 1. Y calculo su derivada a los dos lados. Entonces el diferencial de u va a ser igual. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de una constante 0. Entonces no la pongo y esto va multiplicado por dx. ¿Listo? Como podemos ver, ya esto valdrá u y 2x por dx, como ya dije, pues va a valer el diferencial de u. Entonces simplemente lo que nos queda es intercambiar esos valores. Entonces yo propongo la integral de x al cuadrado más 1 al cuadrado es u al cuadrado y 2x por dx es el diferencial de u. Entonces u, al igual que x, que t, pues simplemente es una integral directa en donde como n es 2, pues va a ser u elevado a la n más 1 sobre n más 1. Entonces va a ser u cubo sobre 3. Y a esto le sumo la constante de integración. Pero entonces yo mi integral la realizo con el fin de que sea sobre x, ¿no? Entonces no puedo dar mi resultado como u. Hago el cambio de variable de nuevo y lo que vale u, pues lo vuelvo a poner, x al cuadrado más 1. Entonces me queda como x al cuadrado más 1 al cubo sobre 3 más c, mi constante de integración. Entonces de esta manera yo estoy dando un resultado acorde a la variable con la cual yo realizo mi integral. Entonces así es como se hacen estos ejercicios. En los posteriores videos vamos a profundizar un poco en el tema y ver distintos casos. Entonces puedes suscribir al canal para seguir este contenido y también seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.